¿Y qué le parece si damos un fuerte aplauso a todos aquellos que nos escuchan por el internet? Que siguen las predicaciones que ahí se van colgando en nuestro canal de la iglesia en YouTube, que se llama Elim España. Ahí pueden encontrarnos, y en nuestras redes sociales también, en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos como Elim España. Le invitamos a que nos siga y que también pueda compartir todas aquellas actividades que nuestra congregación tiene, para que tal vez amigos suyos que están en la ciudad, personas que hoy están aquí, tal vez hoy no quieren nada de Dios, pero en un futuro, cuando tengan necesidades profundas, se acuerden que usted está poniendo cosas de una iglesia por ahí, por Madrid, y entonces puedan acceder y estar aquí con nosotros. Amén. Así que ayúdanos a compartir las predicaciones. Uno no sabe hasta dónde puede llegar una predicación, un versículo de la Biblia, un texto que se pone. No sabe hasta dónde podemos penetrar para llevar la salvación y la palabra de Dios a los que lo necesitan. Así que le animamos a que sea parte de ello. Abra su Biblia en el Salmo número 78. Dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Amén. Siempre he intentado ser una persona que no le tiene miedo a los retos de la vida. Y aprendí de mis padres a ser un luchador por los sueños y proyectos que Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero a medida la vida ha ido avanzando, la vida fue trayendo responsabilidades, y una de esas responsabilidades que me ha parecido la más grande responsabilidad que tengo, incluso más que predicar la palabra de Dios, llevar la congregación, es ser padre. Cuando uno es padre, conoce el miedo por primera vez, porque nadie le enseña a uno cómo ser padre. Cada hijo es distinto, y sobre todo cuando se tienen tantos hijos como yo, uno ve que cada hijo son distintos. Ustedes saben que yo tengo unos gemelos, Josué y Martí, pero cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Y entonces, ¿qué hacer cuando no hay una persona que sea igual, sino que cada persona es una creación única de Dios? Y por lo tanto, no hay un manual que nos pueda decir esto y esto tienes que hacer para que tus hijos puedan alcanzar su máximo potencial, para que sean guardados y para que sobre todas las cosas conozcan de Dios. Y es cuando uno tiene que en el día a día ir aprendiendo. Y en ese aprendizaje que tenemos se cometen errores. A veces se cometen errores
por cosas que se hacen, y otras veces se cometen errores por cosas que no se hacen y tendrían que haberse hecho. Y creo que como ustedes, que son padres algunos, la mayoría, ustedes estarán de acuerdo conmigo a que es un gran reto, una enorme responsabilidad ser padres, sobre todo en medio de tiempos tan complicados y difíciles en los que vivimos. Y es un gran reto ser un padre cristiano, criar a nuestros hijos en los valores cristianos, en medio de una sociedad que quiere imponer su ideología, donde en teoría, según la Constitución, los padres son libres de criar a sus hijos en base a sus convicciones personales o religiosas, pero hay hoy en día una imposición del sistema para que nuestros hijos crezcan con ciertos ideales, con ciertos valores que son contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces nosotros tenemos que luchar en contra de eso. Y entonces nosotros tenemos que pararnos en la brecha o ignorarlo. Pero si lo ignoramos, entonces lo que sucederá es que nuestros hijos comenzarán a crecer, y los que ya tienen hijos grandes sabrán que la vida se va enormemente rápido. Los hijos crecen rápido. Cuando uno viene a ver, ya los hijos le llegan casi a la altura. Y usted dice, bueno, ¿qué ha pasado? Y cuando menos siente, su hijo o su hija ya quiere tener novio o novia. Y cuando menos siente, ya tiene nietos. Y entonces uno mira hacia atrás y dice, bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Es que la vida pasa y no respeta a nadie. La vida se va como el agua, se va entre las manos, no podemos retenerla, sino que el tiempo avanza. Y cada día que Dios nos da con nuestros hijos es una oportunidad para poder guiarlos, direccionarlos hacia la voluntad buena, perfecta y agradable que Dios tiene para cada uno de ellos. El problema es que muchos ignoran esta realidad. Y piense usted, nuestros hijos, sobre todo en ciudades como Madrid, pasan más tiempo con extraños que con sus padres. Muchos de esos hijos solamente pasan 2, 3, 4 horas del día con sus padres, pero pasan 6, 7, hasta 8 horas con personas que no son sus padres. Y peor aún, nosotros no sabemos qué les están enseñando, no sabemos qué les están diciendo, no sabemos qué está pasando por la mente de ellos. Desconocemos sus necesidades, desconocemos sus miedos, sus temores, sus frustraciones. Y estamos absortos porque hay un sistema que nos obliga a pagar un costo de vida muy alto en las grandes ciudades. Y nadie deja a sus hijos porque le gusta. Los dejan porque es la necesidad, porque hay que hacerlo. Sobre todo si hay padres o madres solteras. Más aún, tienen que vivir con el dolor de dejar a sus hijos en una guardería desde muy temprano. Y yo le aseguro que para una madre no es fácil eso. Llevar a su hijo o a su hija, a su bebé, a la guardería, algunos meses de nacido tienen, y tienen que llevarlo a la guardería. Un dolor terrible. Y pareciera que a los políticos, a las personas que están en el poder, no les importa esta realidad. Sino que dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es tutelar. Pero no se le da ayuda a los padres para que pasen más tiempo con sus hijos. Y entonces viene el problema de la adolescencia. Y cuando viene la adolescencia es donde se dan las rupturas. Y es que uno se da cuenta que muchas veces los valores de los hijos son valores desagradables. Pero Dios es bueno en misericordia. Y Él quiere guiarnos a través de su palabra. Y quiere enseñarnos. Porque Él quiere que nuestros hijos en el día de mañana aprendan a confiar en Dios. Y aprendan a tener a Dios como el soporte que sostiene sus vidas. Nosotros somos una congregación. Somos una comunidad de fe. Por lo tanto, somos llamados a apoyarnos los unos a los otros en nuestra tarea de padres.
porque tenemos una responsabilidad para con aquellos niños jóvenes que Dios nos envía. Y eso es lo que Dios está diciendo en este Salmo número 78. Lea conmigo, porque Él está hablando al pueblo de Israel. Y Él está diciendo: pueblo mío, versículo 1, atiende mi enseñanza y presta oído a las palabras de mi boca. Él está diciendo: voy a decirles algo importante. Quiero recordarles algo importante. Y dice: mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Vean lo que está diciendo el Salmo aquí. Y es que Él está llamando a la nación de Israel a transmitir a sus hijos las cosas que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Las cosas que Dios ha hecho en medio de su rebaño. Y de la misma manera, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y es tarea de todos nosotros el poder transmitir esta verdad a los nuestros y apoyarnos en el trabajo, apoyarnos en el esfuerzo. Por eso es que nuestra iglesia, por ejemplo, tiene escuelas para padres, porque creemos que como padres necesitamos el apoyo de otros padres. Tristemente he tenido que ver lo contrario en muchas ocasiones, y es que en vez de apoyarse padres de la iglesia, lo que hacen es enfrentarse por situaciones que se dan entre sus hijos, cuando lo que deberíamos de hacer es apoyarnos, echarnos la mano, porque no es una tarea fácil la que tenemos por delante. Tenemos que batallar en contra de muchas cosas, y es necesario que como pueblo de Dios estemos unidos ante la difícil tarea de transmitir la verdad del evangelio a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Y yo quiero hablarle de algunas cosas que nos pueden ayudar a que nuestros hijos sean personas que confíen en Dios el día de mañana. Y si ustedes de los que anotan, quiero decirle la primera cosa. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Por eso es lo que dice el versículo 4. Lea conmigo. Dice: no les esconderemos de sus descendientes, hablaremos a las generaciones venideras del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Todo comienza en Dios. Todo en nuestra vida debe comenzar y terminar en Dios. Dios debe ser el alfa y la omega, la A y la Z, el principio y el final de nuestras vidas. Y nuestros hijos deben ver que Dios es el sol por el cual nuestras vidas se rigen. Nosotros vivimos en torno a la vida de Dios, a Cristo Jesús, a su evangelio, a su verdad. No podemos nosotros querer guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor si nuestras vidas no dependen de Dios. Si Dios no es el primero en nuestra vida, si Dios no es el primero en nuestra casa, si Dios ocupa otro lugar que no es el primero, no podemos pretender que el día de mañana nuestros hijos vivan dependiendo de Dios. Si lo que ocupa el lugar de su casa es el dinero, si lo que sus hijos ven más importante en su vida es el dinero, ¿cómo usted quiere el día de mañana que sus hijos tengan a Dios como el primero? Sus hijos ven que usted dedica 8, 9, 10 horas de su vida a tener y obtener, que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de un trabajo. Usted le está enseñando a su hijo que lo importante es tener la Play 3, tener la Play 4, tener cosas, obtener cosas. Si sus hijos ven que usted se desvive por darles y darles y darles, les está dando un mensaje, y es: en la vida lo más importante es tener. Y así es como nace lo que se le llama la generación millennials, que son los jóvenes de hoy en día, sobre todo occidentales,
estadounidenses, europeos, australianos, y son aquellos jóvenes que lo han tenido todo. O sea, si usted habla con sus padres, si usted es de aquí de España, sabrá que sus padres, o por lo menos sus abuelos, han vivido una guerra civil, que las cosas no son tan fáciles en la vida. Pero la generación de hoy piensa que todo es tirar la mano y ahí aparecerá. De golpe, papá, sale la nueva Play, le compra su Play. Sale el nuevo móvil, el papá le compra su nuevo móvil. Y viven absortos por un mundo material. Para ellos lo importante de la vida es tener cosas. Y son felices cuando tienen cosas. Y cuando llega Navidad, que es la etapa en la que más se maleduca a los hijos. Cuando llega Navidad, los reyes, donde los niños se ven llenos de regalos. ¿Y de dónde aparecieron esos regalos? Los reyes los trajeron. No quiero herir sus susceptibilidades, ¿verdad? Entonces están los reyes, y los reyes traen las cosas. Y pensamos que las cosas vienen en nuestra vida porque sí. Pero hay alguien que pagó un precio. Hay alguien que tuvo un esfuerzo. Y no nos preocupamos que nuestros hijos crezcan en una mentalidad de que lo importante en la vida no es recibir, sino que, como dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. Pero los hijos nos ven a nosotros. Y cuando nos ven a nosotros, no nos ven tan distintos a ellos. Nos ven que nosotros pasamos oprimidos por deudas, afligidos por no tener. Y yo no estoy diciendo que el dinero no sea importante, es muy importante. Y los que han tenido deudas lo saben, sobre todo con los bancos, ¿verdad? No se puede dormir. La gente vive con una gran preocupación. El dinero es importante. Pero cuando los hijos ven que lo primero en nuestra vida no es el dinero, sino que es Dios, entonces aprenden que hay una alternativa ante las situaciones difíciles de la vida. Todo debe comenzar por Dios y todo debe terminar en Dios. Si tenemos trabajo, es por Dios. Si tenemos salud, es por Dios. Si las cosas no nos van bien, es por Dios. Si las cosas no nos van tan bien, Dios tendrá un propósito y Él proveerá, porque nosotros confiamos en Dios. Porque nuestra provisión no viene del jefe ni de la empresa, sino que nuestra provisión viene de Dios, porque nuestra vida está anclada en Dios. Y por eso es lo que está diciendo el versículo, que hemos de hablarle a nuestros hijos del poder del Señor, de las proezas y de las maravillas que Él realiza. Todo debe comenzar en Dios y todo debe terminar en Dios. Que tus hijos vean, que mis hijos vean que nuestra vida no depende de las cosas externas, sino que depende única y exclusivamente de Dios y de su misericordia. Y por eso es importante que nuestros hijos nos vean orando. Es importante que nuestros hijos nos vean buscando del Señor. Es importante que cuando vengan los problemas de la vida, que son las lecciones más grandes que le podemos dar a nuestros hijos, porque nuestra reacción determinará la futura reacción de ellos ante las circunstancias de la vida. No nos vean que nos vamos a refugiar en el tabaco, que nos vamos a refugiar en el alcohol, que nos vamos a refugiar en el ocio, sino que cuando vienen las adversidades, ellos ven que papá y mamá, si se refugiaron en algo, fue en Dios. Que papá y mamá doblaron rodillas, que papá y mamá ante las circunstancias que vinieron tomaron sus manos, o que mamá o que papá, si usted cría solo a su hijo, siempre confía en Dios
y que ante las pruebas que vinieron, papá o mamá estuvieron firmes en el Señor y transmitieron fe a ellos y les dijeron: hijito, no pasa nada, Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a proveer, ya vas a ver cómo Dios va a estar con nosotros. Y entonces ahí se darán cuenta que esa prueba tuvo un propósito, y el propósito de Dios fue que nosotros le enseñáramos a nuestros hijos y les entrenáramos para que el día de mañana ellos pudieran actuar correctamente. Pero si ven que nosotros, a quien acudimos esa, ¿cómo se llama esto que dan 3,000 euros en 2 horas? Cofidis. Si vemos que nosotros a quien acudimos es a cualquier otro, y peor aún, que estamos dispuestos a renunciar a nuestros valores cristianos con tal de obtener cosas, entonces estamos preparando a nuestros hijos para el fracaso espiritual en el día de mañana. Hermano, es una gran responsabilidad ser padres, y sobre todo padres cristianos, pero también es una gran bendición, porque todo lo que llega a nuestras vidas es una prueba. Es una prueba, pero también una enseñanza para los nuestros. Entonces, todo debe comenzar en Dios. Nuestra vida debe de estar anclada a Dios, y eso lo deben ver nuestros hijos. En segundo lugar, lea conmigo el versículo 5. Dice la palabra del Señor: Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. ¿Qué está hablando de ahí? Es que está diciendo que Dios ha dado una ley para su pueblo. Está hablando de la palabra del Señor. Y le está diciendo el Señor a Israel: enséñale a tus hijos que hay una ley que rige nuestras vidas. Nosotros somos llamados como el pueblo del libro. Usted sabe que así llaman a los cristianos. Nos hacen llamar como el pueblo del libro. ¿Por qué razón nos llamamos así? Como el pueblo del libro. Porque nuestra vida está regida por la palabra de Dios. Nosotros creemos que en la palabra de Dios encontramos salvación, libertad, restauración. Por eso es que en este lugar solo se debe predicar palabra de Dios. En este púlpito, aquí solo nos reunimos para oír palabra de Dios. Y por eso es que nosotros no creemos que hay niveles eclesiásticos. No creemos que hay niveles de autoridad. La única autoridad que hay es esta, es la palabra de Dios. Y si yo viniera y hablara de otra cosa que no fuera la palabra de Dios, ustedes tienen que darse la espalda e irse a otro lugar donde se predique la palabra de Dios, porque nuestras vidas deben regirse por esto. Esta es nuestra autoridad. Esta es la revelación de Dios. Y el Señor le está diciendo a Israel: recuérdale a Jacob, recuérdale a tus hijos que hay una ley, que Dios dio una ley, que Dios nos dio un libro para que nosotros pudiéramos conocer su voluntad. Y si nosotros aplicamos la verdad de este libro en nosotros, entonces seremos bendecidos. Hermano, pero la pregunta es: ¿nos ven nuestros hijos leer la palabra? ¿Le inculcamos nosotros a nuestros hijos leer la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios para nuestros hijos? Y uno no puede agarrar a sus hijos y ponerlos a la fuerza, porque entonces van a pensar que es un castigo. Lo que debemos hacer es nosotros reunirnos con ellos y leerlos con ellos. No leemos la palabra. Nuestra vida no está regida por el libro. Hermano, nuestra casa tiene que ser la casa del libro.
Algunos tenemos la Biblia abierta en el salón, en el Salmo 23. Pero yo le he dicho siempre, ¿de qué sirve que esté abierta en tu salón en el Salmo 23 si no está en tu mente y en tu corazón? ¿De qué sirve que tengas la Biblia abierta? No es un amuleto la Biblia. La Biblia no es un amuleto que te va a traer buena suerte. Lo que va a bendecir tu vida es que la apliques, que la enseñes, que la transmitas a tu casa, a tus hijos. Eso es lo que va a traer bendición. Si queremos que nuestros hijos el día de mañana sean hijos que confíen en Dios, hemos de ser personas que vivan en torno al libro. Hemos de ser personas que lean el libro, que transmitan el libro a sus hijos, que se preocupen porque sus hijos conozcan la verdad del Evangelio. El libro será luz para tus hijos cuando vivan en oscuridad. El libro será luz cuando vengan las tormentas de la noche. Cuando en el día de mañana tú y yo ya no estemos. Cuando en el día de mañana ellos se tengan que enfrentar a la vida, les habremos dejado la palabra de Dios. Ellos tendrán la palabra de Dios. Y si tienen la palabra de Dios, no habrá nada que pueda destruirles. Pero si tus hijos de lo único que se acuerdan es las horas que mamá pasaba en Facebook, las horas que mamá pasaba frente al móvil, las horas que mamá pasaba frente a la novela, las horas que mamá pasaba frente al televisor, las horas que mamá pasaba frente al ordenador, y se molestaba cuando le tocaban el ordenador. Si ese es el recuerdo que tú le dejas a tus hijos, ¿por qué esperas que el día de mañana ellos confíen en Dios? ¿Por qué esperas que el día de mañana ellos tengan la Biblia como el libro de sus vidas si nunca lo vieron en nosotros? Si lo que vieron es que Twitter y Facebook era lo más importante. Si vieron que recitabas todas las frases de las novelas y las películas y te las sabías de memoria, pero eras incapaz de recitar aunque sea el Salmo 1. ¿Cómo esperas que el día de mañana ellos confíen en el Señor? Los veo muy callados algunos, pero espero que sea porque están meditando. Dígale, hermano, que tiene al lado. No, hermano, es de bendición, dígale. No sé. Dale un aplauso al Señor porque el Señor es bueno. Los que no tienen hijos están diciendo, me salvé hoy. Pero ya les tocará. A todos le llega su San Martín, dice el dicho, ¿verdad? Ya les tocará. Pero hermano, hagamos de la palabra de Dios el libro de nuestra casa. Hagamos de la palabra de Dios el libro de nuestro hogar. Leamos con nuestros hijos la palabra de Dios. Y hagamos que Jesús se convierta en el verdadero superhéroe de nuestros hijos. Amén. En el único superhéroe. Ese que no hace justicia golpeando ni dañando. Ese superhéroe que hace justicia perdonando. Que no sea la venganza el valor que rija sus vidas, sino que sea el perdón, la misericordia. ¿Cómo nuestros hijos el día de mañana no van a caminar con Dios si ven que sus padres caminan con la palabra de Dios día a día? Avancemos. Versículo 6. Para que los conocieran las generaciones venideras. Ya no está hablando solamente de que somos responsables de enseñarle el valor de la palabra de Dios a nuestros hijos, sino que somos responsables de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Se lo voy a volver a decir.
no solo es necesario enseñarles el valor de la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Hay gente que cree que son las hermanitos o los chicos de la escuela dominical quienes tienen la responsabilidad de enseñar. Es usted, papá y mamá. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de enseñar. La iglesia solo le apoya. La iglesia solo le da una herramienta más, pero usted tiene la responsabilidad de enseñar, de transmitir, para que ellos conozcan. Por eso dice, para que los conocieran. Usted sabe que no es lo mismo saber un dato que conocer algo. Cuando yo conozco algo es cuando lo entiendo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar para que nuestros hijos conozcan. Debemos sentarlos y enseñarles, escuchar sus dudas e instruirles para que conozcan. Y me encanta lo que dice ahí. Dice, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Mire, hermano, esto es precioso. Porque lo que tú enseñes a tu hijo se lo enseñará a sus hijos. Y si tú le enseñas a tu hijo a confiar en Dios, a amar a Dios, eso es lo que tu hijo le enseñará a sus hijos. Pero si tú le enseñas que lo importante es el dinero, que lo importante es el placer, disfrutar de la vida y darle rienda suelta a todos tus placeres, eso es lo que enseñarán a los suyos el día de mañana. Pero si tú enseñas la misericordia, el perdón, los valores de la palabra de Dios, eso es lo que ellos transmitirán a las futuras generaciones. ¿No cree usted que es importante enseñar a nuestros hijos? Algunos solo cosas malas le enseñan a los niños. Incluso es triste cuando una persona llega adulta y dice, qué barbaridad, soy igual que mi mamá. Igual de vengativa que mi mamá, igual de peleona que mi mamá, igual de borracho que mi papá, igual de vicioso que mi papá. ¿A usted le gustaría que sus hijos hablen así de usted? O que digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como ellos fueron, que amaron a Dios, como fue su matrimonio, que siempre estuvieron juntos, se apoyaron el uno al otro, que fueron rectos delante de Dios. Y que no digan nuestros hijos, yo no quiero ser como ellos. Y al final uno termina repitiendo los patrones de los padres, buenos o malos. Entonces que ellos digan, qué barbaridad, al final me convertí en mi mamá. Yo no quería gritarle a los niños, yo siempre dije, nunca le voy a gritar a mis hijos. Y al final les paso gritando todo el día. No, que nuestros hijos digan, qué bueno que Dios puso en mi camino padres cristianos, que me enseñaron a amar a Dios, que me enseñaron a valorar a Dios, su palabra. Yo quiero ser como ellos. Amén. Y terminamos. Dice versículo 7. Así ellos pondrán su confianza en Dios. Si hacemos esto, nuestros hijos pondrán su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta es nuestra meta, que nuestros hijos vivan en obediencia a Dios el día de mañana. Eso es lo que el Señor desea que hagamos. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos ponernos en pie
Si hemos cometido errores, hay tiempo todavía de remediarlos. Adelante, hermanos. Dios está con nosotros en esta difícil tarea de educar a nuestros pequeños. Pero confiamos que el día de mañana ellos confiarán en Dios, obedecerán y le enseñarán a las futuras generaciones del Dios que transformó y cambió a sus padres. Amén.